Hay un libro en la Biblia que es un libro que está vedado. El diablo ha querido que nosotros no lo leamos porque les ha dicho a los cristianos que es un libro difícil, es el libro de Apocalipsis. Y es uno de los libros que dice en el capítulo 1 que hay bendición por leerlo. Ya el solo de leer ese libro, aunque no entiendas nada, sos bendito. Benditos son los que lo leen, benditos son los que lo escuchan y benditos son los que aprenden de estas palabras. Y yo quiero que vayamos al capítulo 2, porque el Señor envía un mensaje a una iglesia en particular de aquel tiempo, pero es un mensaje para la iglesia de hoy. Y quiero que durante estos domingos estemos viendo lo que el Señor tiene para decir a la iglesia. Dice Apocalipsis 2, 1 al 5, el título de este mensaje es Vuelve al primer amor. Algunos pensaron en la noviecita que tuvieron hace muchos años, pero recordaron, ¿no? Pero vamos a hablar de otra cosa, así que no vuele tu mente para otro lado. Dice Apocalipsis 2, 1 al 5, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, ¿están siguiendo la lectura? Y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Dice el Señor, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Repetimos eso. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado, todos juntos, has perseverado y has sufrido por mi nombre sin... ¿Qué iglesia? Mamita querida, ¿quién no hubiera querido asistir a la iglesia de Éfeso? Tranquilo, verso 4. Sin embargo, dice el Señor, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Todos juntos repetimos esa frase. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Tremenda la palabra del Señor esta mañana. El libro de Apocalipsis es una carta que fue escrita por el apóstol Juan. Todos los discípulos del Señor murieron martirizados, salvo Juan, que murió de viejo, desterrado en la iglesia de Patmos, donde Dios le dio la revelación de escribir el último libro de la Biblia, que en muchas Biblias aparece como el libro de la revelación, en nuestras Biblias aparece como el libro de Apocalipsis. Él estaba allí encarcelado, no solamente escribió el libro de Apocalipsis, ¿qué libros más escribió el apóstol Juan? Las cartas, primera, segunda y tercera, y también escribió el evangelio que lleva su nombre. Pero en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Juan, por voz del Señor, por revelación del Señor, dirige un mensaje a 7 iglesias fundadas en Asia Menor, como hoy se conoce como la nación de Turquía. Donde está hoy Turquía, ahí estaban estas 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis 2 y 3. Y dice la Biblia que Jesús se presenta a cada iglesia como el Dios Todopoderoso, que tiene en su mano derecha 7 estrellas que representaban a los 7 pastores u obispos de estas iglesias, y se paseaba por los 7 candelabros de oro, que son las 7 iglesias del Asia Menor. En el mismo capítulo 2, el verso 7 dice,
todos juntos, el que tenga oídos, todos, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Lo dice en tiempo presente, no lo que dijo el Espíritu. Este mensaje no es solamente un mensaje para la iglesia del momento, de ese momento, la iglesia primitiva, es un mensaje para la iglesia del presente, es un mensaje para la iglesia relevante de hoy, es un mensaje para toda la iglesia. Estamos viviendo los últimos tiempos. De alguna manera el Señor nos está dejando un mensaje a todas las iglesias. Y van a ver que nos vamos a ver identificados de alguna manera en el mensaje que Jesús le dice a la iglesia. Dice que Jesús se pasea en medio de las iglesias. Jesús es un pastor amable, amoroso, que se pasea en medio de las iglesias. Éfeso era una ciudad estratégica del Imperio Romano. Era una ciudad muy importante porque tenía un puerto muy importante. Por lo tanto, era un centro comercial muy importante, un centro cultural muy importante, pero a la vez un centro religioso muy importante. En Éfeso estaba una de las maravillas del mundo de aquel momento. Era el famoso templo de la diosa Diana. La diosa Diana era la diosa de la sexualidad, de la fertilidad. Había un tal Demetrio, no sé si ustedes se acuerdan en el libro de Hechos de los Apóstoles, había un tal Demetrio que tenía el negocio de las estatuillas de Diana. Era un negocio millonario, porque toda la gente que visitaba Éfeso quería comprarse el regalito de Diana. ¿Vieron cuando ustedes van a un lugar que se compran el imán que después termina en la basura? Porque se rompe, se cae de la heladera. Bueno. Era un negocio millonario. ¿Qué pasó? Pablo va a Éfeso y durante 2 años enseña la palabra de Dios. Y la gente se convierte a Cristo, se entrega a Jesucristo, deja de adorar a Diana y la gente cada vez iba menos al templo de Diana, pero más al templo del Señor. Y Demetrio dice, este tipo, Pablo, nos está arruinando el negocio, hay que hacerlo boleta. Ustedes saben que detrás de la hechicería, del curanderismo, de la magia negra, la magia blanca y de muchas otras cosas, hay un gran negocio económico. Hay un gran negocio de oscuridad que se mueve. En Ramírez hay un gran negocio de oscuridad. Como en muchos lugares de Argentina, en Santa Fe también lo hay. Y en todas las ciudades de nuestro país. Ahora, ese templo que existía en Éfeso, se practicaba la idolatría, pero no solamente la idolatría, la inmoralidad. Se practicaba el paganismo, porque Éfeso era una ciudad muy liberal, muy promiscua, muy pecaminosa. Sin embargo, el apóstol Pablo, en medio de esta ciudad tan pecaminosa, funda la iglesia de Éfeso. Dice la palabra de Dios: donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia del Señor. Usted no se haga problema, hermano. ¿Vieron cuando usted dice, esto está todo perdido? Usted, cuanto vea más pecado, va a sobreabundar más la gracia del Señor. Esa iglesia que fundó Pablo en Éfeso fue una iglesia muy influyente. ¿Ustedes vieron las palabras de Jesús para esta iglesia? Es una palabra de felicitación. Dice, conozco tus obras, conozco tu duro trabajo, tu perseverancia. La gente que iba a la iglesia de Éfeso no eran espectadores, eran gente que laburaba por Cristo. Siempre decimos que en la iglesia del Señor están los que miran cómo suceden las cosas, están los que hablan de las cosas que suceden, pero están los que hacen que las cosas sucedan. ¿A qué grupo pertenecemos nosotros?
¿A los que miramos? ¿A los que hablamos? ¿O a los que servimos? No es lo mismo. Esta era una iglesia que no se quedaba en las palabras. Queridos, muchos de nosotros somos cristianos de palabras. Pero esta era una iglesia de hechos. Por eso tenemos el libro que se llama Hechos de los Apóstoles, no Pensamiento de los Apóstoles. Estas son las obras que hicieron los hermanos. Era una iglesia que trabajaba duro. Ahora, atento, porque dice que aparte de trabajar duro, no podía soportar a los malvados. Ellos vivían en medio de una sociedad totalmente corrompida, defendían la verdad, defendían la pureza, la santidad. Es más, dice la Biblia, tenían el discernimiento para identificar a los falsos maestros, a los falsos profetas. ¿Cuánta gente en nombre de Dios? Yo escucho a la noche en la tele mucha gente respetable que habla del nombre del Señor, que invoca el nombre del Señor, pero también escucho muchos chantas. Usted vendrá a la iglesia brasileña, te sacan la plata. Me salió más o menos bien porque falo bastante bien el portugués. Hay de todo. Se ríe mi esposa porque se hace el que sabe, dice. Ahora, fíjense que la iglesia de Éfeso era una iglesia que resistió la presión social del momento, la presión cultural, la presión ideológica. Querido, estamos viviendo momentos donde a nuestros hijos le van a enseñar cosas muy raras en la escuela. Y nosotros vamos a tener que estar muy cerca de nuestros hijos. Ahora, dice que no desmayó en esta lucha. No se rindió, perseveró en obras y en hechos. Era una iglesia increíble, una iglesia ejemplar, una iglesia poderosa en hechos. Dice el verso 4, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado, ¿qué dice? Tu primer amor. Jesús le dice algo, fíjense que el Señor, cada vez que nos tiene que decir algo, primero busca lo bueno. Dicen los que saben de relaciones, que cuando uno habla con una persona, lo primero que uno tiene que hacer es buscar algo bueno en la persona. Si vas a hablar con tu hijo y tenés que bajarle alguna línea media dura, primero tenés que empezar felicitándolo. Porque eso te abrió la ventana para que te escuche. Vieron que a veces los padres vamos directo al grano. Dicen, no, entonces ya nuestros hijos nos cierran la ventana, no nos escuchan. Pablo empieza felicitándolos, Juan, una felicitación sincera, pero dice, tengo que decirte algo muy poderoso, conozco todo lo que haces. Porque dice el Señor, yo me muevo en medio de las iglesias. Conozco las obras que ustedes tienen. Conozco el trabajo, la perseverancia, pero ojo, tengo algo contra ti. Has abandonado tu primer amor. No es lo mismo perder algo que abandonar algo. No es lo mismo. Hay una gran diferencia. Uno pierde algo de manera casual. Los hombres perdemos la llave seguido, la billetera, ¿sí? El celular. ¿No es así? Me miran. Díganme las hermanas, amén. Amén, muy bien. Es verdad lo que estoy diciendo. Quiere decir que uno pierde algo de manera casual, pero lo que uno abandona, lo abandona de manera intencional. Acá no dice perdiste tu primer amor, abandonaste tu primer amor. Porque si perdiste algo no sabés dónde encontrarlo, pero si abandonaste algo, sabés dónde recuperarlo, es algo que podés recuperar. La palabra primer amor, el Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento se escribió en griego. Y la mayoría del Antiguo Testamento se escribió en el lenguaje hebreo. Ese es el idioma original de la Biblia.
Aunque muchas palabras de Jesús se escribieron en arameo, que era el lenguaje que usaba Jesús con sus discípulos. El libro de Apocalipsis fue escrito en griego. La palabra primer amor en griegos es la palabra protos, que significa prioridad. Jesús está hablando de un amor que es el más prioritario, el más importante. Dice, ustedes han abandonado el amor que no se puede abandonar en la vida. ¿Cuándo fue que Jesús dejó de ser el primero? ¿Cuándo fue que Jesús dejó de ser tu prioridad? Dice la palabra del Señor. Un día le preguntaron a Jesús, Señor, hacenos un resumen de todos los mandamientos. Jesucristo dijo, toda la ley se resume en un mandamiento. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley. ¿Cuándo fue? Le dice Jesús a través de Juan a la iglesia de Éfeso. ¿Cuándo fue que dejaste de reconocerme como el amor más importante? Nuestra prioridad. Quiere decir que puedo estar haciendo cosas para Dios como la iglesia de Éfeso, trabajar duro para Dios sin amar al Señor. Guarda con eso. Puede ser que yo esté sirviendo en la iglesia con mucho esfuerzo y mucho tesón y mucho trabajo, pero puede ser que mi corazón esté muy lejos de la iglesia. Es posible hacer las cosas correctas con la actitud incorrecta. ¿Cuántos hacen las cosas por costumbre, por posición? Y bueno, me dieron esto en la iglesia, lo tengo que hacer, ¿y qué va a hacer? Y bueno, lo hago. ¿Cuántos de nosotros hacemos cada uno las cosas que tenemos que hacer cada día por costumbre, por conveniencia, pero no por amor? Dios no solamente ve lo que hacemos, Él está viendo por qué lo hacemos. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso? Lo que no me gusta es la condición de tu corazón. Lo que está incorrecto no es lo que tú haces, sino por qué lo haces. ¿Dónde quedó ese primer amor que sentías por mí? Yo publiqué en Facebook una frase esta semana que dice, el secreto de la vida cristiana no es comenzar bien, es ser fiel hasta el fin. Porque muchos cristianos comenzamos bien la vida cristiana. El problema es que en la mitad del camino no hemos entendido que muchas veces nos desanimamos, nos deprimimos, no entendimos de que va a haber problemas, pero el secreto de la vida cristiana es permanecer fiel hasta el fin. No es solamente comenzar bien, es continuar bien y terminar bien. Ahora, para Dios es más importante que lo que hacemos son nuestras motivaciones. Puedo ser un profesional en servir a Dios, pero en un amateur en amar al Señor. Imagínense una iglesia que trabaja, pero que no ama. Miren, hermanos, la gente que viene a la iglesia muchas veces no se va impactada por las canciones o por el mensaje. Se ve impactada cómo la recibieron, cómo la abrazaron, cómo la saludaron. Y Jesucristo dijo, lo más importante es el amor. Por eso es muy tremenda la palabra que tenemos en Apocalipsis. Era una iglesia que aguantaba, que resistía, que perseveraban, pero ya no tenían amor. Hay gente que defiende la verdad. Y en nombre de la verdad dice, no, porque, pero no tienen amor.
Hay padres que corrigen a sus hijos, pero no lo hacen con amor y nunca los van a ganar. Y nunca van a hacer que sus hijos vuelvan al Señor y nunca van a hacer que sus palabras tengan peso, porque las palabras van cargadas de odio y de castigo y no de amor. Miren, hermanos, a través de los años me he dado cuenta que lo que dice la palabra de Dios funciona y que conseguimos más cosas en la vida a través del amor que a través de la palabra dura que no está revestida de amor. Dice el versículo 5, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Dice que sin la motivación correcta, voy a terminar perdiendo mi lugar en la vida, mi propósito. ¿Querés que te diga algo tremendo? Hoy en la iglesia de Éfeso no hay una iglesia cristiana. El Señor quitó el candelabro. Si no te arrepientes, iré y quitaré el candelabro de su lugar. Hermanos, los hombres y mujeres pasamos. Un día los pastores pasaremos, pero la obra quedará, la obra es del Señor, la iglesia es del Señor. Yo no quisiera que en unos años digamos, sí, en esa esquina había una iglesia. Esta es una palabra que dice, sin la motivación correcta, pierdo mi luz, pierdo mi atractivo. Yo puedo ser una persona muy rígida, conozco mucho la palabra, defiendo la verdad, defiendo la santidad, pero si no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13, Pablo decía, puedo ofrecer mi vida por los pobres, ofrecer mi cuerpo y ser quemado, pero si no tengo amor, soy como un metal que resuena y nada más, que hace ruido y nada más. ¿Cuánta gente ha sido echada de las iglesias? Porque un día cometieron un pecado o algo y en lugar de arroparles, en lugar de abrazarles, en lugar de decirle, este es el lugar donde te vas a restaurar, las hemos echado. En nombre de la verdad, ¿así hubiera actuado el Señor? Si no nos arrepentimos, perderemos nuestra luz, nuestra dirección, nuestra influencia. Fíjense que muchas veces nosotros, cuando a veces felicitamos a alguien y tenemos que decirle algo que está mal, a veces nos falta, porque a veces le decimos cosas a nuestros hijos que están mal, pero no le damos la receta para salir adelante. El Señor nunca te va a decir esto está mal sin decirte cómo salir adelante. Por eso es tan importante la confrontación. Primero la felicitación, la confrontación, pero también la salida. Podemos decir esas tres palabras: felicitación, confrontación, dirección. Porque el Señor le dice, ustedes han perdido la verdadera razón por la que existían. Pero ¿cómo la recuperan? En primer lugar, para volver al primer amor, lo que tenés que hacer es recordar. Decimos todos, recordar. Decirle al que tenés al lado, tenés que recordar. Si tenés a tu pareja, decir, ¿recordás que me querés? Hoy no me lo dijiste. Decíselo a Arturo, te quiero mucho. Hay que recordar, a vos también te quiero mucho. Dice el Señor, en primer lugar, para volver al primer amor hay que recordar. ¿Recordar qué? Recordar dónde has caído, dónde fue que perdiste ese primer entusiasmo que sentías por mí. Qué importante es recordar, hermano. Qué importante es recordar que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Jesucristo vino un día y nos rescató. Qué importante es no olvidarnos de eso.
No vaya a ser que creamos que estamos aquí en la iglesia porque lo merecemos. Es todo por gracia del Señor. Cuando Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, hay 3 parábolas importantes. Habla de la moneda que se perdió, de la oveja que se perdió, que no era la ovejita de la Gaby, que le pedimos al ángel que no la haga escabeche, que deje la. La moneda que se perdió, la ovejita que se perdió y el hijo que se perdió. Y el hijo dice, me voy. Le dice al padre, viejo, dame lo que me corresponde, me voy. Y se va. El viejo le da lo que le corresponde y el vago lo gasta en mujeres, fiestas, amigos y dale que va. Claro, cuando uno tiene plata hasta los perros te saludan, ¿viste? Decía mi papá, mira, cuando uno tiene plata hasta los perros te saludan. Y claro, cuando se quedó seco, se le fueron todos los amigos. Es así la vida, ¿viste? Y hasta estaba tan tirado este vaguito que fue a cuidar chanchos. Y anhelaba comer las algarrobas que los chanchos comían. Y en ese momento que él estaba cuidando los chanchos, dice, recordó. Y dice, ¿qué estoy haciendo acá? Si yo en la casa de mi viejo tenía laburo, estaba bien, tenía todo lo que precisaba, ¿qué hago acá en medio de los chanchos anhelando comer la comida de ellos? ¿Cuál fue el paso que inició la recuperación del hijo pródigo? Recordó que en la casa de su padre estaba mejor. ¿Qué recordó? Su posición. Che, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. ¿Qué hago en este lugar? Yo he ido a lugares donde digo, ¿qué hago acá? Me voy. Estoy perdiendo el tiempo acá. ¿Viste que a veces estás en lugares que te sentís mal? Donde no se respira el ambiente del Señor. Y vos decís, ¿qué hago acá? Soy grandote, ya decido por mí, me voy. Porque él recordó su posición, recordó su identidad. Si yo quiero volver al primer amor, lo primero que tengo que hacer es recordar cuando Dios era primero en mi vida, cuando yo no veía la hora de que sea domingo para venir a adorar a Dios, cuando ofrendaba con generosidad, cuando servía al Señor con alegría y humildad. Recuerda, primera palabra, cuando caíste. ¿Cuántas veces caímos, hermanos? ¿Cuántas veces cometimos errores y el Señor nos levantó y el Señor nos perdonó? Porque somos un hijo de Dios. Ahora, en segundo lugar, dice la palabra, lo primero que tienes que hacer para recuperar el primer amor es recordar. En segundo lugar, tenés que arrepentirte. Todos juntos decimos arrepentirse. Esta palabra es una palabra que no se usa mucho en el lenguaje actual, tampoco la palabra perdón. El Evangelio es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Jesucristo y Juan el Bautista predicaban el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Querés venir a Jesús? Tenés que arrepentirte de tus pecados. ¿Vieron que hoy se predica un evangelio muy light? Venía el Señor que te soluciona todo. No. Venía el Señor y arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Cristo. No venía el Señor porque Él te soluciona todo. La palabra arrepentimiento es muy importante porque si yo no me arrepiento, si solo recuerdo y no me arrepiento, lo único que tengo es remordimiento y remordimiento no es arrepentimiento. Yo he visto gente que ha cometido un error y la he visto llorar delante mío. Llorar con grandes lágrimas. Pero después al otro día siguió haciendo lo mismo. ¿Qué pasó? No se arrepintió. Hubo remordimiento, sintió remordimiento. Vieron que hay gente que siente lástima por lo que hicimos. Muchas veces nos convertimos en víctimas del pasado, pero nuestras vidas seguirán
siendo lo mismo, sin cambio alguno, si no hay un verdadero arrepentimiento. Si me llego a tomar responsabilidad de mis acciones, señalando a los demás como culpable por lo que me pasa en la vida, vamos a seguir viviendo más de lo mismo. Ahora dice la Biblia que el verdadero arrepentimiento siempre toma una decisión. ¿Qué hizo el hijo pródigo cuando recordó que estaba viviendo una situación por sus propios errores? Reconoció que lo que estaba viviendo no era culpa de los demás. Querido, lo que te pasa no es culpa de los demás, es culpa tuya. Deja de mirar recostado. Lo que nos pasa en la vida, cuando el hijo pródigo se arrepintió verdaderamente, tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión que tomó? Volver a la casa del Padre. Por eso decimos que arrepentimiento es mucho más que sentirse mal, es mucho más que llorar. Me decía mi mamá, porque yo lloraba cuando era chico, decía, son lágrimas de cocodrilo. Como que no tenían valor mis lágrimas, que estaba actuando. Y es verdad que hay mucha gente que actúa. Arrepentirse es cambio radical de dirección. Tampoco es un cambio a medias, es un cambio en mi corazón, es un cambio en mi mente, es un cambio en mi actitud, es un cambio en mi interior que se manifiesta exteriormente. No solo en sentimientos, en acciones. Ahora, muchos de nosotros queremos que las cosas a nuestro alrededor cambien. Yo quiero que mi vida cambie, yo quiero que mi pareja cambie, yo quiero que mi trabajo cambie, pero yo no quiero cambiar. Quiere que todo el mundo cambie, que el jefe cambie, que la esposa cambie, que los hijos cambien, pero ellos quieren seguir siendo los mismos. Y querido y querida, en esta mañana te digo algo muy importante. Nada cambia hasta que vos cambies. Y el verdadero arrepentimiento empieza adentro en el corazón, pero termina en una acción. No solamente sentir lástima, culpa, sentirme mal, porque eso es lo que el diablo quiere, que me sienta mal, que me deprima por lo que yo hice, por los errores que cometí. Recuerda en primer lugar quién eres. Somos hijos del Señor. Y aunque esté comiendo con los cerdos, y aunque esté viviendo un tiempo malo, me voy a arrepentir, voy a tomar un paso, una decisión y voy a tomar buenas decisiones para mi vida. Ahora, dice la Biblia, primer paso, recordar. En segundo lugar, arrepentite. Y en tercer lugar, volvé. ¿Podemos leer ese versículo de nuevo? Versículo 5 dice, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Primero, recuerda. Segundo, arrepiéntete. Y tercero, vuelve. Volver a hacer lo que hacías al principio. Cuando estabas enamorado de Jesús, ¿te acuerdas lo que hacías cuando te enamoraste de tu esposa, de tu esposo? Yo le escribía cartitas a la Susi. Las tiene todavía. Y yo era recurrente con una frase. Continuamente le decía que ella era la fuente. No sé si le vi, no sé si... A ver, la fuente de mi... Vieron que ahora los chicos de ahora no escriben cartitas, ¿no? Matías, ¿vos le escribiste alguna cartita a la Sandra? Si me ponen esa cara es porque no. Luisito, ¿vos escribías cartita a la Zulma? Sí. Sí, señor. Vale. ¿Y vos, Carcito, escribías carta a la...? Eran otras épocas, claro. Pero vieron que nosotros hacíamos cosas cuando estábamos enamorados, que por ejemplo el bomboncito, la cartita, hoy sería el mensajito a media mañana, ¿te acordás que te quiero? Oh.
ya te preparó una buena comida a la noche. Si caíste con el bomboncito, sumaste más puntos. Y si caíste con un regalo sorpresa, sos Superman. Podrías hacerlo esta semana, ¿no? Podríamos hacerlo. Es una tarea que tenemos para todos los hombres. ¿Saben cuándo se rompen las parejas, hermano? Cuando dejan de conversar. El Señor te dice, me gusta que hables de mí, pero me gusta más cuando hablas conmigo. ¿Sabe que la iglesia de hoy, hermano, está perdiendo la intimidad con el Señor? Abandonar el primer amor es perder la intimidad con Jesús. Hay gente que le sirve a Jesús, pero no tiene intimidad con Jesús. Me encanta que hables de mí, dice el Señor, pero me gusta más que hables conmigo. ¿Saben por qué se rompen las parejas? Porque dejan de conversar. ¿Cómo uno deja de tener intimidad con Jesús? Porque deja de conversar con Él. Y la verdad que el mundo de hoy atenta contra nuestra intimidad con el Señor. La cantidad de laburo. Oh, estoy atareado. La maldad que hay por todas partes. El activismo. ¿Cuántas veces no creemos que el valor de una persona reside en la cantidad de juguetes que tiene? Como aquel tipo que manejaba un BMW y decía en la parte trasera del auto, el que más juguetes tiene gana en la vida. Como diciendo, el que más cosas tiene gana. Y muchos creen que la vida consiste en eso. Hemos perdido la intimidad con el Señor, hemos perdido el primer amor. Yo lo vi a mi hijo cuando estaba de novio con la que ahora es su esposa. Cada 15 días se tomaba un colectivo a Buenos Aires. Y él, el día que se casó y le leyó los votos, le dijo, recorrí 2 vueltas al mundo en colectivo por irte a ver. Había recorrido los kilómetros que eran 2 vueltas al mundo. Miren las cosas que uno hace cuando estaba enamorado. ¿Te acordás cuando le abrías la puerta a tu señora, a tu pareja? ¿No tenés nada que hacer en la escuelita ya? Porque me va a refutar cada cosa que digo. ¿Se acuerdan las cosas que hacíamos? Eso enciende la llama, la pasión. Lo mismo sucede con el Señor. Volver a hacer las cosas que hicimos cuando lo conocimos. Miren, hermanos, la iglesia primitiva era una iglesia encendida, una iglesia que no había perdido el primer amor. Tenía pasión por la presencia del Señor, la iglesia primitiva. Tenía pasión por la presencia del Señor. Digamos esta frase, pasión por la presencia de Dios. Dice la Biblia, se reunían constantemente para orar y adorar. Era una iglesia apasionada por la oración. Sabía el poder que había en la oración. Oraba. Y bueno, lo último que queda es orar, decimos nosotros. Era una iglesia apasionada por la adoración, por la alabanza a Dios, apasionados en buscar al Señor, su presencia, en oración, en la casa, en el auto, en el trabajo, en el camino. Eso enciende nuestros corazones, querido. Si vas en el auto y la pones a la Tini o a la Lali, no se te va a encender el espíritu. Me miran como que estoy hablando chino básico, ¿no? Saben de qué estoy hablando. La iglesia primitiva no solamente tenía pasión por la presencia de Dios, tenía pasión por la palabra del Señor. Digamos todos esta frase, pasión por la palabra de Dios. Se dedicaban a estudiar la palabra de Dios. Pasaban tiempo con la palabra de Dios. El jueves tenemos estudio bíblico, querido. Tenés una oportunidad hermosa, vení a aprender. No me conformo únicamente con lo que escucho el domingo. Yo tengo mi propia historia con Dios.
Mi propia amistad que la busco. Cada decisión que tomo en mi vida la sostengo por la palabra del Señor. Ahora, la iglesia primitiva era una iglesia que tenía pasión por la iglesia. Se congregaban todos los días. ¿Escucharon eso? Se congregaban todos los días. Se reunían en el templo y en las casas. Me gusta cuando muchos hermanos me dicen, no puedo esperar el domingo para venir a la iglesia, pero ahora la iglesia nos espera a nosotros los domingos. Una iglesia que no ha perdido el primer amor es una iglesia que tiene pasión por congregar, pasión por ser parte de la familia de Dios, pasión por servir al Señor, amor por la casa del Señor. En último lugar, la iglesia primitiva tenía pasión por el pueblo de Dios. Querido, me gusta porque cuando venimos los domingos está empezando a ocurrir cosas lindas. Por ejemplo, veo que los hermanos antes que empiece el encuentro se empiezan a saludar, se empiezan a conocer, se empiezan a abrazar, cruzan unas palabras y eso es muy bueno porque la iglesia primitiva tenía comunión los unos con los otros, había compañerismo. Tenemos que encontrar en la iglesia amigos y amigas del Señor. Tenemos que tener compañerismo. Tenemos que tener unidad entre los hermanos, tenemos que tener pasión por el pueblo. Buscaban conectar, eran intencionales en buscar conectarse con gente que no conocían. No solamente es importante la parte espiritual, es muy importante la parte relacional. Por eso yo trato de aprenderme los nombres de todos. Porque alguien dijo que no hay mejor música para nuestros oídos que alguien diga nuestro nombre. A mí me llena de preocupación cuando escucho que hoy en Éfeso no hay una iglesia cristiana. Tuvieron oídos para oír, pero no oyeron. Por eso dice la Biblia, el que tenga oídos para oír, oiga. Nunca recordaron, nunca se arrepintieron, nunca volvieron. ¿Qué hizo el Señor? Quitó el candelabro. Un lugar que debería ser un referente. Queridos, esta mañana lloraba con Susi y le decía, Señor, que nuestra iglesia sea un punto, un faro de luz para Ramírez, que sea un lugar de referencia, donde la gente venga a encontrarse contigo, donde la gente venga a recibir la palabra del Señor, donde la gente venga a ser sanada, con un abrazo de amor. Orá por la iglesia cada día por eso. Esta esquina tiene que ser una lumbrera para Ramírez. No quiero que un día el Señor diga, voy a quitar el candelabro de ese lugar. Porque nunca recordaron, porque nunca se arrepintieron, porque nunca volvieron a hacer las obras del principio. Este es un mensaje para nuestras vidas hoy. Debemos volver al primer amor. Miren, hermanos, no tener intimidad con Jesús es un pecado, porque Jesús dijo, arrepiéntanse. No tener intimidad con el Señor no es algo opcional de los cristianos. Aquellos que no lo practicamos es un pecado. Dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Necesitamos volver al primer amor. Jesús nos felicita. Jesús te dice, conozco tus obras, conozco lo que haces, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Esa pasión que tenías por la iglesia, esa pasión que tenías por el pueblo, esa pasión que tenías por la palabra, esa pasión que tenías por congregarte. Y claro que habrá muchas cosas en el camino, de las cuales muchas no serán malas, pero nos quitarán la vista del Señor Jesucristo. El Señor nos felicita, nos confronta y nos señala la dirección. Nos corresponde a nosotros oír la palabra, no mirar para el costado, recordar dónde caí, arrepentirme de todo corazón y volver a hacer las obras que hacía al principio.